Así que bienvenida a mi casa. Bienvenidos ustedes como hermanos en otro país. Me siento orgullo que está acá conmigo, en mi casa, con mi familia, con todo. ¿Y por qué así? Ni aun que mi nombre es Obispo Salvador Sud, la cumbre Tecpan, Guatemala. Así. Y ese es mi lugar. También, como hemos visto, varias experiencias, hemos trabajado ya hace rato que tenemos tantas experiencias sobre eh, el cultivo como agrícola orgánica, maya orgánica, así se está llamando. Entonces, esa es nuestra fe. ¿Por qué así? Porque nosotros sabemos, nuestros antepasados, ellos vivieron, ¿cuántos años? Murieron, pero están vivos. ¿Por qué están vivos? Porque estamos hablando en la parte orgánica. Ellos vivieron, murieron, pero están vivos sus pensamientos, sus ideas, y vivieron largo tiempo, y es el que nosotros estamos persiguiendo acá en la cumbre. Pues aquí yo les recuerdo un primer problema, ojalá que me disculpa. Nosotros acá en Guatemala tenemos un problema. Hay cultivos, hay productos. Lo que nos ha afectado, no hay mercado. No tenemos mercado. Y si los cultivos, nosotros acá sembramos alberjas, sembramos papas, sembramos lechuga, zanahoria, brócoli. Es el que da nuestro terreno. Pero no hay precio. No hay precio, entonces no hacemos nada. Esa es la pobreza que tenemos acá en Guatemala. Entonces por eso lo estamos molestando, o lo estamos molestando los hermanos en otro país para buscar mercado para los productos, así nacionales o internacionales. Eso nos estamos preocupados para buscar mercado, para seguir caminando con nuestros hijos, con los nietos y los que vienen atrás. Necesitamos un mercado para abrir mercado para los productos, cualquier producto, para que les queden a ellos despuesito. Nosotros ya estamos para morir, ya solo tenemos un resto de tiempo. Mi tiempo, ya estoy en 64 años, ya y casi estoy para morir, pero esperemos en Dios que así. Entonces el proceso, nosotros ya hace rato, como ya le conté un poquito, que la vez pasada estuvimos exportando mora silvestre en Costa Rica con el señor Bernardo Roja, así se llama el señor. Solo lo que tuvo que saber en qué lado está, pero sí se exportó el producto. Pero no funcionó bien. Ahora estamos necesitados para abrir otro mercado para la gente, no para mí. Y no para hacer negocio. Nosotros no estamos interesados para intermediar productos, ¿no?, para la gente. Que sea ¿cómo se llama? Un mercado directo para la gente. No queremos intermedio en ese mercado, sino se exporta el producto que sea directo al mercado. Esa es la que nosotros... Pero producto se da producto. Lo que el problema tenemos, no hay mercado y no hay precio. Por gusto trabajamos. Se da trabajo, nosotros trabajamos a las 6 para las 6 de la tarde. Trabajamos 12 horas hasta 13 horas, pero no ganamos nada. Apenas estamos ganando para la alimentación.
apenas estamos ganando para nuestros hijos, para mantenernos. Eso es lo único que estamos viendo. Entonces el problema que tenemos, ese es el único problema que nos afecta. Que hubiera un buen mercado para la gente, entonces se autosostiene, ¿verdad? O sea, un proyecto autosostenible, ¿verdad? Esa es la que nosotros necesitamos. Yo porque estoy luchando con mis hijos, pero en fin, estamos vivos con ellos. Otros están bien jodidos porque no hay trabajo, no hay precio de los productos y no se vende, se queda ahí. ¿Ah? Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero ahorita estamos empezando para empezar a abrir otro mercado para la gente, para los vecinos. Tenemos varias personas que sí tienen necesidad de trabajar, tienen necesidad para producir productos para mandar al otro lado. Pues Regina, conocimos en primer lugar, conociendo un señor que viene de California y se estaba haciendo contacto con el ingeniero y se hizo contacto con Regina. Y ese se vino a través de la mesa espiritual. Ahí está. Entonces, se hizo un buen contacto. Nos empezamos a trabajar y se vino hasta acá, hasta conmigo. No se fue por otro lado, sino se vino para acá y nos hicimos un contacto directo y empezamos a trabajar. Ahí está el cultivo, ustedes son los testigos. Ya ahí viene la primera etapa. Ese es nuestro cultivo para mandar a California. Esa es la que se hizo y nos conocimos, pero a través de la vía espiritual, nuestro Papá Dios que está arriba nos hizo un contacto. Ahí estamos. Sí, sí, nos ha ayudado una parte bonita porque los cultivos estaba creciendo bonita. Y como ese es un inicio, eso es apenas se empezó pues, y vamos a ver hoy y mañana que dé buenos resultados. Ella está luchando con la gente, no solo conmigo, sino está luchando con la gente, con la malla orgánica. Entonces, vamos viendo que se está funcionando bonito. No es un 100%, pero ya vamos un 15% que estamos viendo ya. Sí, así estamos. La primer lugar que nosotros hemos empezado, ya hace rato, ya hace años que estamos trabajando con los cultivos convencionales, pero vemos que está acercando. Está acercando problemas en nuestra vida por la vía química. ¿Por qué? Porque solo se maneja químico y nos afecta nuestra vida, nuestra salud, todo. Entonces, y por eso nosotros queremos recuperar la línea orgánica. ¿Por qué? Porque queremos vivir otro día más. Entonces, no solo para mí, sino también para nuestros hijos, para los nietos y los que vienen más atrás. Esa es la que nosotros queremos recuperar, no solo con un mercado, sino también con la vida de nuestros hijos y los vecinos que vienen más atrás. Estamos generando un pensamiento que bien amplio para vivir otro día más con la gente. Esa es la que nos da. Sí, lo que estamos haciendo es que
Regina tiene experiencia por la parte orgánica. Y como nosotros estuvimos hablando en la parte orgánica, entonces así se conectó, pues. Así se unió nuestras ideas y se empezó a hacer práctica. Y la práctica, hasta allí vamos. Ahí está la práctica. Entonces esa práctica no solo es una práctica nada más por sí nomás, sino no es así, sino queremos sacar ese práctico a la luz para seguir produciendo, para seguir trabajando con la gente. Ella va a trabajar enseguida con la gente, con mi persona, con todo. Y vamos la que necesitamos vivir siempre con la gente. Como que le repita, pues, pero esa es la misma idea. Se une y van a ser uno y se empieza a jalar y seguir trabajando. Esta es la idea. Esta es la idea. Así, la esperanza que tenemos, vamos a vivir un día feliz con nuestros hijos, con los nietos, con todos. ¿Por qué? Porque el mercado significa un desarrollo. El desarrollo no queda para ninguna, sino para nosotros mismos. Queremos desarrollarlo en nuestra vida, el cultivo y también el desarrollo que queda con nosotros acá. ¿Ya? Queremos vivir un día que sea feliz y tranquilo con la familia y con otros. Sí. Aquí producimos nosotros las que podemos producir. Ese nos sirve para abastecer, pues, diaria. Bueno, nosotros producimos en primer lugar la milpa. La milpa, el frijol, es para la vía de consumo diaria. Después de eso, tenemos la habas, es para vender. Habas, la alberja, el que fuimos a ver, eso es para vender. Y aquí se da la alberja, la zanahoria, el brócoli, la lechuga y otras más. Generalmente siempre sembramos la brócoli, la lechuga y la coliflor y la papa. Aquí se da la papa excelente, pero no se compra. No hay quien se compra. Si lo llevamos al pueblo, sí se compra, pero no hay precio. Apenita nos quedan unos centavitos nada más para mantenernos. No se trata, pues si yo compro, necesito una casita, no se construye una casa con esa ganancia. Nada. Ese es el problema que nosotros tenemos. Siempre nosotros quejamos por el precio. Ese es la problema que nosotros. Pero todo eso, en eso pues nosotros lo que sembramos, comamos, ¿verdad? Y la que tenemos sembrada, ahí nos mantenemos. La milpa, nosotros cosechamos maíz, pero es para guardarlo, para guardar para nuestros gastos durante un largo tiempo. ¿Sí? Se guarde ahí maíz y tranquilo. Solo así nos mantenemos. Otra cosa no se puede porque si hubiera un buen precio podemos vender algo, pero como no hay precio, mejor no lo vendemos, mejor que se quede ahí. Lo guardamos y ahí va a estar. Ese es el problema que nosotros tenemos, no podemos hacer nada. Mire, si nos gasta unos pares de zapatos, nos va a costar para comprar otro, porque no hay dinero. Ese es el problema que tenemos.
la almuerzan. Nosotros siempre comamos hierbita, y si no, la hierba, si se coce la hierba, se eche un poco sal y chile. Y así se abasta con tortilla y ya está. Así. Si no es así, pues hay frijolitos cocidos, pues siempre se eche sal y chilito. Chile, usted conoce el chile, picante. Y se echa y se abasta para la comida. ¿Sí? Con tortillas. Sí, así es. Ajá. Pues ¿cómo dijera yo? La idea ¿cuándo? La vez pasada, cuando se unió la malla orgánica, se hizo una asociación y con una asamblea de los productores. Se hizo la asamblea y se nombró una junta directiva. Y la junta directiva se nombró mi persona y otros más. Y se compuso una asociación malla orgánica. Y la malla orgánica se está funcionando ahora para la cultiva de diferentes cultivas. Y soy el presidente, como presidente de la asociación, como representante legal. Vamos a proteger la asociación para la gente. Vamos a ver, hoy en adelante, vamos a seguir trabajando fuertemente para protección de la asociación, del grupo de la asociación. Ese es nuestro objetivo, proteger y seguir trabajando duro para dejar crecer la asociación. Ese es el objetivo. La pura verdad, y hablamos claro, que soy yo el obispo Salvador Sut, soy de la cumbre y soy el presidente de la asociación Maya Orgánica, la cumbre Tecpan, Guatemala. Significa desarrollo y vida para la comunidad. Estamos echando duro al trabajo para que va a haber un día con nuestra comunidad se supera pues un buen desarrollo para ellos. No solo para mí, sino para todos. Nosotros están acá, bienvenidos a mi casa, que nuestro Dios me ha regalado a mí. Es nuestra casita, como se ve, como es una galerita, pero solo así vivimos nosotros. Bueno, yo les agradezco. Quiero que me represente ustedes dónde viene usted, dónde viene aquel y el otro y el otro. Para que, como quien dice, nos hagamos uno en la mano, nos tomamos en la mano. ¿Por qué así? Que nosotros hoy y mañana queremos ver un mercado, queremos ser un enlazo, o nos agarramos en la mano. Esa es la que queremos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque ahí vienen nuestros hijos, mis nietos. Entonces, ¿qué es lo que yo dejo a ellos? Si no, basta un mercado para ellos y se siga trabajando. Por favor. Si lo hacemos, si nos tomamos en la mano, así nos agarramos pues, como hermanos, nos ayudamos entre ustedes y yo. Así queremos trabajar. Nos unamos y nos tomamos a la mano.
después que nos explique un poco de la composición Claro. del altar hasta llegar a los colores de las candelas y qué significa cada uno. Muy bien, de acuerdo. Digamos que, bueno, buen día, ¿verdad? Porque ya vamos a mediodía. Pero mi nombre es Obispo Salvador Sut, como sacerdote maya, en la religión maya, a nombre de nuestros abuelos, nuestros antepasados, que ellos vivieron, pero murieron, pero están vivos. ¿Por qué están vivos? Aquí viene la respuesta. Esta es la candela, que nosotros, el sentido maya, se enciende candela, se enciende esturac como incienso, como tenemos en la bolsa. Y lo que nosotros siempre hacemos como sacerdote maya, nosotros que vamos a ir a traer un puño de brasa con fuego y lo echamos un poco de incienso y eso lo ofrecemos a nuestro Padre arriba. Nosotros lo llamamos Ahab, así en lengua, se llama Ahab, a nuestro Dios. Y nuestro trabajo es dar el trabajo, una persona como sacerdote maya, se da solución a los problemas de una persona. Tiene problema, tiene dificultad, otros más, y aquí se da la solución. Ese es nuestro trabajo. Por eso tenemos el altar, no solo esto, tenemos otro altar allá abajito. Ahí vamos a hacer, ahí se quema la ceremonia, ¿sí? Aquí quemamos, pero es poquito. Pero allá abajo hay un lugar especial que es altar maya. Allá abajito, aquí cerquita está. Y allí nosotros trabajamos espiritualmente. Ese es nuestro trabajo. Y al respecto de esta, porque se ve, aquí hay una imagen que se llama San Simón. Ahora, aquí se ve una vara. Esa vara es autoridad, es juez y es justicia. ¿Ya? Entonces, es el que significa las dos cosas. Y el altar significa que es de nuestra abuela, nuestros antepasados. Vivieron, pero su vida aquí está todavía. Usted no lo ve, pero nosotros lo miramos. ¿Sí? Algo no lo vea, pero yo sí. Ellos platican conmigo, platicamos y es como que es así, tenemos como que es, lo tenemos agarrado en la mano con ellos y vamos a vivir. Así es. Después sigamos, si a él le queda la palabra. Aquí hay un libro. Hay un libro. Can you go Sí. further in so he's like completely silhouette there? Yeah, maybe go over to the candles. Maybe go over to the candles. ¿Podría ir un poco más cerca de Ah, las bueno. candelas? Es que la luz de la ventana Sí. pega ahí. Bueno, si usted ve, aquí hay un libro. Ese libro, allí significa, cualquier persona, nosotros podemos saber qué día nació, qué fuerza tiene el día cuando él nació, y qué trabajo tiene que él lo hace. Ahí nosotros tenemos que sacarlo ahí y lo podemos informar a la persona. Uno. Y dos, tenemos aquí las candelas. Aquí tenemos la candela para quemarlo, en cuanto ceremonia. Ahora es la candela color amarilla, significa que la carne, uno, y dos, donde sale el aire. Bueno, esa es la candela amarilla.
o el azul significa que el cielo se ve excelente. Ese es el azul. ¿Ah? Ahora el rojo es donde sale el sol. Usted cuando vea bien el sol rojo, 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 fuertemente. Así significa el rojo. Y también significa para la sangre, las venas. Ese es el color rojo. Ahora el rosado es, usted han dado cuenta cuando se florean las plantas, las flores, todos los árboles, da flor excelente, es el rosado. Es la vida de nuestra tierra. Ahora vamos con este. El verde. El verde significa, usted se ve las plantas, los árboles, la hierba, todo significa el verde. Sí. Ahora el blanco. El blanco, eso, donde nace el agua. ¿Cómo se llama? El agua para beber. Donde nace el agua en el suelo, ese es limpio, ese es excelente. Entonces, esto significa la candela blanca. Ahora, este celeste también se une con el azul. También esa es la fuerza del cielo, el celeste. Ahora el negro. El negro, ese es cuando cae el sol. Cuando cae el sol, se entra la noche. Ese se usa el negro. Ahora esto no es blanca, sino ese es cebo. Cebo lo llamamos, se saca de los animales, ¿verdad? Esto se da a entender, se ofrece a nuestros abuelos, se quema, se enciende fuego y se quema, se ofrece a nuestros abuelos, nuestros antepasados. Ahora este morado se une con el negro para descanso y para alegría. Es eso. Nada más. Ahora tenemos otra cosa. Aquí, si usted se ve, cuando se dice sacerdote maya, nosotros lo usamos como ropa. ¿Ah? Así lo usamos. Lo voy a enseñar. Bueno, así lo usamos. Y tenemos otros acá. Esta es una paja, pero el mismo lo usamos para protección. Miren. Ahí está. Empezamos a trabajar espiritualmente.